CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos y muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, 688 emisiones de forma ininterrumpida, siempre tratando de traerles hasta ustedes información, reflexiones, contextos, realidades que nos hagan hacer de este un mejor país para nosotros, como lo decíamos ayer, de forma egoísta, sí, para nosotros, pero más evidentemente para nuestros hijos y nietos, para que ellos puedan disfrutar de una mejor versión de este país que sigue siendo lindo, que sigue siendo bueno, que sigue siendo fuerte, que sigue teniendo grandes aptitudes, grandes posibilidades, pero que depende de todos y cada uno de nosotros para que las cosas vayan de una mejor manera. El día de ayer con don Ronnie Monge estábamos conversando sobre los grandes pendientes, con las grandes deudas, los atrasos, las aspiraciones, es decir, qué está de aquí en adelante en la agenda que deberíamos de tener todos y en especial quienes van a estar en la toma de decisiones para sacar pendientes, para tachar puntos de la agenda, para quitar cosas de la lista y por fin hacer un mejor país en diferentes áreas del acontecer nacional. Todo urge, pero no todo es una emergencia y hay que tener siempre una prioridad en el tintero. Para eso, el día de hoy hemos invitado a un joven periodista y lo conozco desde hace, no sé qué, Carlos, 15 años, por ahí más o menos. No, hombre, El, más, más, desde el 2006 más o menos, 20 20 años. años. Bueno, 20 años ya de conocer a Carlos en las aulas universitarias. He visto su crecimiento como periodista, he visto la versatilidad y lo disruptivo de su transformación como profesional y que lo ha llevado ahora a tener un trabajo que muy frecuentemente lo hace salir del país. Y esa es una de las experiencias que enriquecen muchísimo el ojo de una persona, la toma de decisiones, la forma de vivir porque en un momento a mí me dijeron, cuando usted cree que Costa Rica ya está bien en todo, que ya estamos en nuestro terruño bien, agarre un avión y váyase para cualquier parte del mundo y va a ver otras cosas que se están haciendo diferentes, mejor o peor, o con aspiraciones o con deudas, pero ahí podemos ver todo lo que podemos hacer con este país y hacerlo cada vez mejor. Lo perfecto no existe, lo perfectible sí. Y por ese trabajo y por esas experiencias que está teniendo Carlos con su ojo clínico, normalmente es en el área del deporte, pero el deporte es una excusa para que pueda conocer y para que pueda entablar relaciones con diferentes personas. Carlos, primero, de nuevo, bienvenido. Estuviste, me parece, que en un Panamericano desde Chile, creo que fue, Ahí acá con estamos. nosotros, conversando sobre qué hacer con Costa Rica para que los deportistas puedan trascender. Y ahora queremos abrir el ancho de mira y no solo dedicarnos al deporte. Primero, agradecerte por sacar de tu tiempo y después conversemos de Costa Rica y qué ves afuera que podemos hacer aquí para tener mejores prioridades, para hacer mejor las cosas, para entendernos mejor. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, don Jonathan. Bueno, primero que todo, saludar a toda la audiencia que nos está escuchando o viendo por redes sociales. Muy buenos días. Y pues, yo creo que es incontable, incontable las situaciones o cosas que hay que hacer o pendientes que hay en Costa Rica para nosotros poder crecer a nivel deportivo con infraestructura, en la parte económica o de ayuda hacia los atletas, ¿verdad? Ujú. Y específicamente, sí, estuve en Panamericanos, también he estado en mundiales de fútbol con FIFA, he estado en muchos torneos con CONCACAF, estuve en Copa América, entonces todo ese tipo vamos a ver, de
de torneos y de experiencias grandes, ¿verdad? A nivel deportivo me han enseñado mucho lo que es la realidad que muchas veces no se ve, ¿verdad? Uno no se imagina el detrás de todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente me ha preguntado, el mundial de este mundial de 2026, todo el mundo ha tenido esa cierta incertidumbre que si se hace, que si no se hace, que por la guerra, que por no la guerra, de que no, es que no se imagina, ese mundial se va a hacer porque se va a hacer, en ningún momento ha Sí. estado en duda ese mundial por la envergadura y por lo que hay atrás de ese torneo, no solo en la parte económica, sino en la apuesta social, cultural, en lo que va a mover este mundial. Es el mundial que más va a mover en la historia del deporte, no el fútbol, del deporte mundial. Ni siquiera unos Juegos Olímpicos. Este mundial va a ser el mundial más visto, el mundial que más gente va a ir, el mundial más visto. Entonces, la economía se va a mover. Y eso es lo que nosotros no entendemos aquí en Costa Rica, que la economía se mueve. Hay algo que está haciendo muy bien la Federación de Costarricense de Fútbol y la gente no se percata de eso. Y los tengo que felicitar a la Federación. Nosotros tenemos un complejo deportivo en Costa Rica muy bueno, de muy buena calidad, el Proyecto Gol o Plaisen, proyecto de Costa Rica, la Federación de Fútbol es muy bueno. Y, y la CONCACAF hizo así, puso un ojo en Costa Rica. Y la CONCACAF hace torneos aquí desde hace 3 años, 4 años, en el Proyecto Gol. Sí. Torneo sub-17 es masculino, femenino, torneo sub-15 es masculino, femenino, ahora un torneo sub-20, donde usted no se imagina la cantidad de personas que vienen para un torneo de esos. Un torneo de esos vienen entre jugadores de fútbol, equipos, staff de CONCACAF y demás, vienen cerca de 500 personas, que eso le genera turismo a Costa Rica, le genera ingresos a los hoteles, en alimentación, en transporte, ¿cómo se llama? Y eso es el fútbol de torneos menores, y la gente no se percata de eso. Ujú. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente no apoya, no apoya. Entonces, ¿por qué? Porque el deporte en Costa Rica, si no es fútbol, no se apoya. Esa es la verdad, esa es la realidad. ¿Cuándo apoyamos? Y fútbol de alto rendimiento. Bueno, si se puede decir alto rendimiento, pero Bueno, sí, alto rendimiento. lo que hay, sí. Exactamente, pero si usted se da cuenta y vas bueno, estuve en los Panamericanos de Chile, gracias a Dios, fue una experiencia lindísima. Y ahí, en esa entrevista que yo hablaba con vos, yo decía, no hay una cultura en Latinoamérica para que la infraestructura no se pierda. ¿Cuánta infraestructura ha invertido el gobierno en juegos deportivos nacionales? Y se pierde. Vamos 2, 3 años después y están en abandono. No las cuidan. Las piscinas son un criadero de dengue, donde se juega. Entonces, hay que crear una cultura. Hay que crear una cultura a nivel nacional donde haya apoyo y recursos económicos increíbles. Y yo le decía a usted, me acuerdo muy bien de esa entrevista, los diputados se han encargado de que la mayor empresa de este país de bebidas alcohólicas no ingrese y dé soporte al deporte nacional. Mm. Eso es un tema, yo sé que es político, es un tema donde los No, pero diputados, juega, todo juega. pero ¿cuánta dinero invertiría la empresa de licores aquí en Costa Rica si pudieran invertir en el deporte? Y aquí no se permite, es ingresos para los equipos. Muchas veces ustedes no se dan cuenta, pero los atletas se pagan con sus propios dineros los pasajes para ir a los mundiales, los tiquetes, la alimentación en los países, porque las federaciones les dan una parte, Ujú. pero no alcanza. El gobierno les da una beca de 1 millón, pero con 1 millón al mes. No, eso ¿Cuánto, no alcanza, no alcanza. cuánto cuesta un tiquete aéreo para ir a Europa, a un mundial? ¿Cuánto cuesta? Si te sale más o sea, te salen 500.000, 600.000, más el hospedaje, más la alimentación, más otros gastos, las becas, Carlos, quienes viven con eso. Carlos, en esta realidad que vos ves en Chile, Estados Unidos, yo te molesto en redes sociales cuando te veo el arduo trabajo que te toca cuando estás en las islas del Caribe.
porque obviamente también hay tiempo para distraerse, pero en ese peregrinar que haces por todo el continente, el deporte no es solo el mejor ejemplo que se puede ver de cosas que están pendientes. Es decir, ayer nos decía Ronnie en Medellín, el, no es un teleférico, es esta línea aérea con, Monreal. exactamente, para poder transportar gente. Y eso aquí podría hacerse, no se hace, y es un pendiente, transformar la red de transporte público, desde entrar en un aeropuerto, pasando por la infraestructura, pasando por el sistema turístico. ¿Cuál es tu experiencia paralela al mundo deporte cada vez que sales del país? ¿Es una experiencia donde te acerca o te aleja de la realidad de Costa Rica? Y si es así, ¿para bien o para mal? Me acerca y me aleja. Me acerca y me aleja. Por ejemplo, ayer, el domingo, llegué aquí al país. Vengo de estar 12 días en un se llama Copa Díaz, donde estaban equipos como el Barcelona, el Real Madrid, el Bayern Múnich, el Arsenal, el Boca Juniors, el River Plate, estaba el Wolfsburgo, estaba el PSV Eindhoven, o sea, y los equipos de la MLS. Y ese torneo se hizo en una universidad del deporte, pocas universidades del deporte hay, que se llama EMG Academy. Lo pueden buscar en internet y se van a dar cuenta, es una universidad del deporte. Es como si fuera una universidad como Princeton, como todos. Solo Estados Unidos tiene ese tipo de universidades. Solo Estados Unidos tiene. Tal vez en Europa hay alguna otra, pero no el complejo. Tiene 16. O solamente de soccer tenía, y digo soccer porque ahí lo tratan como soccer, Sí, sí. tenían 16 canchas de fútbol. 16 canchas de fútbol. No sé, ¿para qué tantas? Tenían para golf, como 30 canchas de tenis, tenían piscina bajo techo y no bajo techo. Tienen el estudio Gatorade científico de análisis de los deportistas para medir toda su contextura, para medir todo. Tienen lacrosse, béisbol, softball, ping pong. O sea, tenían todos los deportes ahí, fútbol americano. Entonces, usted se da cuenta, llego a esa realidad, veo ese complejo deportivo. Claro, uno dice, es Estados Unidos. Estados Unidos tiene todas las facilidades, pero tienen un apoyo, los atletas ahí tienen un apoyo brutal. Esa universidad es muy cara, hay que ser sincero, no es cualquiera el que puede ir, pero también hay muchos que son becados y han salido de ahí grandes atletas como Michael Phelps. ¿Quién no sabe quién es Michael Phelps? Claro. Han salido otros atletas que agarran ese complejo porque quedan a Florida y ese complejo te ayuda a formarte te dan todas las herramientas para formarte como deportista. ¿Y esa academia qué gana? Los forma, los manda a equipos profesionales, recibe su dinero, invierten en ellos al principio y cuando reciben su dinero por transacciones, de eso Siguen pasa. creciendo. Claro. Invierten, ellos no lo ven como un gasto, lo ven como una inversión y se convierten en deportistas profesionales. Donde viven ahí, es un complejo deportivo donde viven ahí, donde les dan la alimentación, donde les dan todas las facilidades. Entonces, vamos a ver, me aleja la realidad de Costa Rica, que aquí o de muchas partes del mundo que no hay ese tipo de universidades. Voy a Curazao, voy a Bonaire, donde las instalaciones son mínimas. Entonces, ahí Costa Rica está en el medio, puedo decir, en el medio. Tenemos, la Alajuelense tiene un CAR, que ahí lo trabajan lo que es fútbol nada más. Complejo deportivo tenemos. La Sabana, que le han hecho mejoras a las diferentes Ujú. infraestructuras deportivas que hay en la Sabana, se le ha hecho mejoras, porque hay que ser claro que después de los Juegos Centroamericanos del 2013, hay un legado, porque se hizo la villa de Atillo, donde Sí. se está utilizando y alberga un montón de disciplinas deportivas durante el año, y la gente va como recreativo ahí también. Entonces, desde el 2013, los Juegos Centroamericanos en Costa Rica, se mejoró muchas cosas. Pero ¿por qué nos hemos quedado? Porque no hay un apoyo económico. No hay un apoyo económico. Uno va al Caribe y en el Caribe son penurias. Más, a Ah, ver, Carlos, un paréntesis ahí. Obviamente el dinero siempre va a ser lo primero en la lista,
pero la capacidad de planificación, de prospección, de estrategia deportiva, y te lo pregunto porque hace un par de semanas entrevistamos de nuevo a Rodrigo Kenton, y él es del partícipe de decir que aquí se ocupan centros de alto rendimiento bajo una concepción donde se tropicaliza, no solo se desarrolla toda la parte deportiva del jugador de manera intensa, sino que se le da un espacio de esparcimiento a las familias, a los hijos, a las esposas, a los esposos, para que puedan estar ahí mientras que la persona entrena. Hace ser un complejo más familiar, pero de alto rendimiento. Y dice, ¿qué no haríamos con eso? Y lo señalaba así. Yo lo he visto en todos los continentes, en las grandes potencias, estos tipos de centros de alto rendimiento. ¿Y qué no haríamos en Limón con algo así, en la zona sur con algo así, en Guanacaste con algo así? ¿Qué no haríamos? Pero eso va más allá tal vez del dinero, porque el dinero es la excusa. Si uno piensa fuera de la caja de herramientas, algo se hace. El asunto es que más allá de eso, en la agenda de toma de decisiones de quienes están en el CON, de quienes están en el ICODER, de quienes están en las diferentes federaciones del mismo gobierno, de las municipalidades, no he visto a nadie que se atreva a hacer algo diferente. Vamos a ver, ¿sabes qué es lo que pasa, Jonathan? Que yo creo y lo que puedo percibir es que aquí en Costa Rica nosotros no trabajamos a largo plazo, nosotros somos cortoplacistas. Ujú. Entonces, vamos a ver, si ellos pretenden, aquí en Costa Rica, si no recibís eh, resultados ya, es un fracaso, no está generando, pero vamos a ver, un atleta, como por ejemplo, y te voy a decir, los últimos dos grandes atletas costarricenses en Juegos Olímpicos, bueno, y Paralímpicos, Chemangwiti, Sí, podemos hablar de Neri Brenes, podemos hablar de Andrea, de la hermana de Andrea Vargas, podemos sí, hablar de Andrea Amador, podemos hablar de, bueno, ya extendiendo más, Claudia Paul y Silvia, pero ¿por qué nosotros no trascendemos? O sea, aquí tenemos calidad. En así Costa es, Rica hay calidad, así como hay totalmente. muy buenos músicos y no tienen, y tienen que ver cómo hacen para sobresalir los músicos, aquí también es muy buen deportista. Aquí la calidad y la formación integral, como uno, como ser humano, cuando estudia, vamos a ver, cuando uno va afuera, nosotros nos damos de tú a tú con los mejores, pero es por la ambición propia, no es porque hay un soporte atrás constantemente de alguien. Entonces, es muy difícil para alguien que no tiene soporte o esa ayuda de más que sí tienen afuera para poder trascender y sobresalir. Entonces, la parte económica pesa mucho, sí. ¿Y qué haríamos con altos rendimientos? Nosotros tenemos altos rendimientos de las diferentes disciplinas que hay y nosotros seríamos potencia mundial. Te lo garantizo, un país chiquitico seríamos potencia mundial. ¿Por qué? Porque si con poco hemos tenido atletas que han sobresalido, bueno, por ejemplo, ahora Kenneth Tencio. Kenneth Tencio tiene su proyecto, con su propio complejo y él De hecho, él lo hizo con su cuando propio estaban, esfuerzo. Y eso exacto. lo llevó a ser cuarto en unas Olimpiadas. Estuvo a nada de ser medallista olímpico. Pero porque él creó su propio complejo donde puede entrenar, donde son las condiciones necesarias para ir a disputar mundiales y demás. Pero Neri Brenner no puede poner una pista. ¿Me entiende? O los atletas, ¿no? Gerald Drummond. Gerald Drummond ahora el representante de nosotros en atletismo, el principal representante. ¿Por qué? Vamos a ver, Andrea Vargas. Andrea Vargas se tuvo que ir a Estados Unidos a estudiar. Y gracias a Dios se fue. Porque ella ahora es bicampeona panamericana. Es bicampeona panamericana. Y eso hoy de eso nadie se acuerda. No, y también la gimnasta, la que decidió irse Y fue Olimpiadas. ajá, y Bueno, de hecho ahorita ya es el último año de su etapa universitaria y otra vez fue la más valiosa de todo el campeonato. correcto. Entonces, ¿quién se acuerda de ellos? ¿Usted cree que ellos reciben ayuda del gobierno? No, 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 no. ¿Por qué? Están en Estados Unidos. Y allí las tienen con... No, ellos están becados por universidades de allá porque allá saben que son deportistas de élite, que son deportistas en los que vale la pena invertir
y después despegan y ellos van a ver la recompensa de alguna forma. Aquí, me acuerdo del muchacho este Tarik Soto, el último hombre gimnasta que ganó en los centroamericanos, de hecho, de Costa Rica, ganó todas las medallas de oro en gimnasia. Y yo dije, va a llegar a Olímpicos. No llegó a Olímpicos porque no tuvo apoyo. También tuvo unas lesiones y demás, pero no tuvo apoyo, porque yo hablaba constantemente con él. Entonces, yo puedo, éxtasis, André Amador, ¿cuántas veces André Amador no se quejó que la Federación de Ciclismo no le daba las condiciones necesarias para ir a los mundiales o ir a las Olimpiadas y que él se lo pagaba de su bolsillo? André Amador, no podemos olvidar que es el único ciclista centroamericano que se ha puesto la maglia rosa, que en un gran giro Italia su líder general y que quedó cerca del podio al final, pero nadie en Centroamérica lo ha logrado. Nadie. Y él, si no era por su equipo, él trascendió por su equipo, no porque Costa Rica le dio soporte o apoyo en las Olimpiadas y demás. Nunca se le dio. Ahora decías, Carlos, que somos cortoplacistas. ¿Es esa la principal falencia, deuda, limitación que tiene el país, comparándolo con por donde has estado y todo el desarrollo y el poderío que se le pueda generar al deporte en diferentes partes del mundo? ¿Es esa nuestra principal deuda? Sí, somos muy cortoplacistas. Nosotros no, los proyectos aquí, si no dan resultados en un año, dice, estoy invirtiendo en tal persona y para que no me funcione. Vamos a ver, un atleta no se forma de la noche a la mañana. Un atleta se empieza a formar desde los 5 o 6 años, que empiece a clases, que empiece a repeticiones y demás y demás. Y si no da resultados después de cierta cantidad de tiempo, te abandonan. Esa es la realidad. Uno, uno, el- y lo voy a reflejar. No solamente eso pasa en el deporte, en el fútbol nacional. Los torneos son 6 meses, cada 6 meses. ¿Cuántos cambios de equipos tienen cuántos entrenadores pasan? Como ir al supermercado, todos los días hay uno diferente. Exacto. Entonces, ¿usted cree que hay un proyecto que se pueda consolidar cuando sabiendo que aquí todos es un torneo rápido y que no se puede ni siquiera, si perdés 10 partidos ya estás en segunda división y no te dan para un proyecto para formar un equipo como más, o que pasan las elecciones, en la selección de Costa Rica no te permiten, no se cumple un proceso. El proceso, De la hecho, palabra proceso no existe. de hecho, veámoslo de forma muy gráfica y también muy irónica. Estoy tratando de hacer memoria de técnicos que hayan sostenido su cargo por varios años. Me acuerdo de un Justin, me acuerdo de un Vladimir en el Saprissa, me acuerdo de un Machillo en Alajuela, pero son tetracampeones, tricampeones, pentacampeones, pero al siguiente no va bien y a mitad de torneo lo quitan. Porque se requiere resultados ya. Y muchas veces uno no se da cuenta que los resultados no son ya, que los resultados se van a dar con el tiempo. ¿Por ¿Vos qué? ves en alguna disciplina alguna posibilidad de que algún técnico dure lo que en Europa y en Estados Unidos duran en su cargo, que es una década? Vea, en Europa, en esos lugares, digamos, por ejemplo, yo te voy a ser sincero, en Europa usted puede ver un equipo de primera división como ahora el Real Oviedo de España. Este equipo ascendió esta temporada y va a descender, pero va a ser con el mismo entrenador, porque los va a volver a subir, porque ya tiene un proceso. Ellos aún así lo mantienen. Tal vez puedan hacer, algunas veces cambian, no vamos a decir que no pasa, que no cambien. Algunas veces cambian, pero los mantienen, porque ya hay un proceso. Y ese proceso es lo que no hay aquí en Costa Rica. No existen los procesos. No existen los procesos. Somos cortoplacistas. Y como cortoplacistas que somos, los resultados no se ven. Vamos a ver. A mí me preguntan mucho y me dicen acerca de Jorge Luis Pinto en el 2014. Jorge Luis Pinto es un gran estratega, Sí. pero sin esos jugadores, José Luis Pinto no es nadie. No lo hizo en Honduras. De hecho, después de eso no ha tenido grandes éxitos. No. ¿Por qué Jorge Luis Pinto tuvo éxito? Le voy a contar por qué. Porque aquí en Costa Rica hubo un proceso de selecciones menores donde se trabajaba bien. Había entrenadores como Carlos Watson, como Juan Diego Quesada, como Juan Blanco, como el Purureña, como Giovanni Alfaro, que eran entrenadores formadores.
formadores. Hoy no existen entrenadores formadores en Costa Rica. Y esos entrenadores formadores, ellos sacaron, y hablo, Puro Ureña sacó a un Keylor Navas, Cambronero, Brian Reese, Giovanni Alfaro sacó a Kendall Weston, a Celso Borges, a todos esos seleccionados. Nosotros íbamos a los mundiales menores y competíamos. No participábamos, competíamos. Porque pasaban siempre a la siguiente fase. Yo me acuerdo ganándole a Alemania en un mundial en Nigeria 99 con Santana, el hijo de Carlos Santana, don Carlos Santana, Esteban Santana, haciendo gol a Alemania y ganando y pasamos a la siguiente ronda, compitiendo. Eliminamos en el 2009 en Egipto, llegamos cuartos del mundo en la sub-20, porque había un proceso que hubo un proceso con Ronald González. Fue el último gran entrenador de selecciones menores de Costa Rica. Y eso hizo que en el 2014, ¿por qué la selección del 2014 trascendió? Trascendió porque todos nuestros jugadores, todos, eran legionarios. Hay muy pocos que jugaban aquí en Costa Rica. Y legionarios, De no verdad. en ligas menores. No, Sí. no, no. Keylor Navas en España. Celso Borges en España. O en Dinamarca o en Suecia, siendo un pilar fundamental. Oscar Duarte en España, el Pipo González en Italia, Joel Campbell en Inglaterra, por Roy Miller que estaba por la MLS. Vamos a ver, Cristian Bolaños en el Copenhague jugando Champions League, Cristian Gamboa, O'Brien Oviedo, Junior Díaz. Yo le puedo decir, la mayoría eran legionarios. Y ligas top. Brian Ruiz, en ligas top. Porque nosotros ahora, ¿por qué no vamos a este mundial? Porque todos estos chamacos que están hoy, exceptuando, y voy a sacar de aquí el bando a Manfred Ugalde, que tuvo una visión diferente, no pensó en plata y pensó en su futuro, y se fue a una segunda división de Bélgica, y ahora Manfred Ugalde cuesta 40 millones de euros. Sí. Y él pensó, los otros van, le ofrecen, hey, le ofrezco 30 millones, le ofrezco en 2 años 2 millones de dólares y se van. Porque por la plata, pero no se van por la parte deportiva. Porque obviamente, vamos a ver, sabe que la carrera del futbolista no corta y ellos tienen que aprovechar para hacer plata. Estamos totalmente de acuerdo, pero también está el otro que quiso hacer carrera y ahora gana más de lo que puede ganar, de lo que se dan algunos por plata. Carlos, Y sin mencionar nombres de federativos de todas las disciplinas que hay en el país, anteriores y actuales, ¿qué es lo que le falta al dirigente tico para poder llevar con sus decisiones administrativas a los deportistas al siguiente nivel? Hace unos días veía, por ejemplo, a un dirigente relativamente famoso, que decía, no sé qué tanto es el pleito por quién está o no está en la junta directiva, porque ahí solo se toman decisiones administrativas. Y lo dijo desde un punto de vista, tal vez bajándole el piso hasta el mismo trabajo del órgano colegiado. ¿Qué le falta al dirigente para de verdad ser esa ancla, esa fuerza que ocupa el deportista para que puedan creer en ellos? buena pregunta. Paciencia. Eh, Es yo muy creo que, artesanal, ¿ah? es muy artesanal la dirigencia nacional, es decir, no se Es preparan que en yo te voy a ser los sincero, cargos. le voy a decir algo. El deporte ha venido en decadencia porque se convirtió en algo político. Ujú. Con solo eso ya estamos mal. Sí, 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 de acuerdo. ¿Por qué se convirtió en algo político? Porque todos quieren puestos por conveniencia, porque van a tener en el futuro, van a tener en el futuro tal vez algún rédito por beneficio propio, en algo. No sé en qué, pero en algo. Eh, entonces, piensan más en lo político
que en el bienestar y en lo que le tienen que dar al deportista. Y eso hablo en todas las federaciones. No, no, Sí, sí, no. sí, no, en todas. Eso aplica Entonces, para todas. cuando hay una decisión, cuando hay decisiones políticas y demás, y se piensa más en la parte política que en la parte deportiva, entonces estamos mal. No lo Entonces hace. es poner la visión en el lugar equivocado. El problema de la dirigencia nacional. Es que no te pones a ver las decisiones políticas de vamos a, hay muchas veces que se toman decisiones de personas cuestionadas y demás y que y que quieren seguir en ese medio. Pregúntese por qué es. Ujú. ¿Cuál es la intención de esas personas que quieren estar en las diferentes federaciones? No aportar, según ellos, dirigiendo la federación sin aportar, simplemente para adentro. Sí. Cuando hablamos de estos dirigentes, ya no hablemos de Costa Rica, del terruño. Vámonos al vecindario. ¿Cuál es la diferencia que has visto en la dirigencia deportiva a nivel gubernamental, a nivel exclusivamente deportiva, que, y cuáles son las características de esos dirigentes de afuera en función de lo que tenemos acá? ¿Cuáles son las diferencias? Uf, diferencias hay muchas porque vamos a ver, yo creo que hay una cultura, es que ese es el tema, hay una cultura, entonces vamos a ver, el protagonista no va a ser las personas que están atrás, el protagonista va a ser el deportista que te va a guiar al siguiente paso. ¿Cómo vas a tener vos éxito? El éxito se va a lograr cuando vos de verdad veas a alguien que está trascendiendo y los demás que vienen atrás le compitan a esa persona, porque entonces saben que el líder va a llegar y va a poner a la altura a los demás, pero tienen un apoyo y un soporte y entienden que darles un soporte, darles un apoyo necesario va a generar réditos. Es que ese es el tema. Aquí la gente piensa por uno, es egoísta en el sentido en el que piensan por el bienestar de uno, ¿me entiende? Y no se dan cuenta que a veces, si nosotros queremos trascender, uno tiene que dejar ese egoísmo de lado. Y entonces, ok, está bien, voy a tener la vista en Andrea Amador por lo que está haciendo en Europa, pero atrás vienen ciclistas de nuevas generaciones que vienen empujando muy fuerte. Vos le das todo el soporte a Andrea Amador, pero se nos olvidó que atrás vienen otros. De hecho, Y acaba de salir campeón panamericano un tico, me parece. exactamente. Y que a largo plazo, estos son los que también te van a generar réditos. Entonces, no es un trabajo del momento. Eso es lo que yo le decía ahora, que somos cortoplacistas. Ujú. Y no es un trabajo de hoy, es un trabajo. ¿Por qué Costa Rica tiene muy buen ciclismo? Porque el país tiene las condiciones necesarias para tener un buen ciclista. Yo creo que el ciclismo y los de surf tienen la mejor infraestructura Natural. mundial. Sí. Porque no necesitan más que sus bicicletas, que sí, que necesitan un gimnasio, soporte para ir a los mundiales y demás. Pero Costa Rica, su relieve y sus condiciones le permiten de que seamos los mejores del mundo. Por algo se hacen aquí los mundiales y panamericanos. Por algo se hacen competencias de mountain bike top elite que vienen muchos atletas del mundo, porque las tenemos las condiciones. Mm. Y no es que están invirtiendo en esa infraestructura, porque no, es porque está, porque es natural. Pero si usted se va a otros deportes, eh, vamos a ver, yo siempre he dicho, Limón es cuna del talento en Costa Rica. Sí, y Vaya, en todos los deportes, no solo en uno. por eso, vaya Limón y vean las condiciones que tienen. Hasta ahora que yo creo que este año fueron los Juegos Deportivos, los Juegos Deportivos Nacionales, otra vez se hizo infraestructura ahí. Ojalá, ojalá la Municipalidad de Limón administre bien todas esas cosas. Vaya para que vean cómo quedó el estadio antiguo de Limón, el nuevo estadio nuevo de Limón, que ahora, ¿cómo está? Vaya a verlo, está en ruinas. Ujú. Y tenía todas las facilidades y todo. Ahora ya no.
¿Cuáles son las tres prioridades que vos le pondrías al, al deporte nacional para trascender? Y esta respuesta, me parece, según lo que hemos conversado, Carlos, la podemos responder después del corte comercial. ¿Es Sí, así? ya, sí, sí. Después del corte comercial, con mucho gusto se lo respondo. Ok, entonces, don Carlos Chavarría, vamos a un corte Herrera, comercial. Herrera. ¿Cómo? Carlos Herrera. No, no, es que tu tocayo está en estudio. Ah, No, no, me extraña, me extraña. Carlos Chavarría en cabina, Carlos Herrera acá en pantalla de todas las redes sociales, en la voz del 89.1 frecuencia modulada. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para estas prioridades que Carlos Herrera, que viaja por toda América, ve el deporte de alto rendimiento de tú a tú, tendría para Costa Rica si así lo escucharan. Ya venimos. En el techo, Prodex. En la pared liviana, Prodex. En el piso laminado, Prodex. Doña Maritza va con todo. Con Prodex no se pierde. Pues claro, maestro. Con Prodex voy a la segura. Más confort por todo lado. Y con respaldo garantizado. En mi casa, se vive y se siente Prodex. Exíjalo en las principales ferreterías del país. El confort lo tiene Prodex. ¿Y si tus próximas vacaciones fueran en alta mar? Viaja con Royal Caribbean y descubrí lo último en aventura, descanso y diversión a bordo. Ahora con salidas sin visa desde Panamá y Cartagena y rutas inolvidables por los destinos más increíbles del mundo. Aprovecha las promos especiales y encontrá el viaje que te mereces. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Cruceros al 2234 1818. Visita royalcaribbean.cr o búscanos como royal.gsa en redes sociales. Royal Caribbean y GSA Cruceros te llevan a navegar el mundo. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Estás escuchando Red Democrática. Regresamos a Red Democrática. El día de hoy estamos conversando con Carlos Herrera, periodista joven, periodista de Costa Rica, que por su dinámica laboral pasa viajando a muchos países del continente americano para ser parte del engranaje logístico de la puesta en escena de grandes torneos como campeonatos mundiales, como panamericanos, como torneos regionales en diferentes disciplinas, incluso en panamericano, en todas las disponibles en ese momento. Y estamos hablando con él de cuál es la razón y el por qué Costa Rica le cuesta hacer esa atracción. Él ha hablado de cortoplacismo, de cultura, obviamente recursos económicos. Don Carlos Chavarría, si me ayuda ahí, Carlos Herrera está esperando el ingreso a la plataforma también para ya estar con nosotros de nuevo. Él ha estado hablando de esos detalles y antes de ir a la pausa comercial, le planteamos la pregunta de cuáles son esas tres prioridades que él, con la experiencia que ha podido recoger en todos estos años, podría darle a Costa Rica para poder trascender, para poder, no sé si igualarnos a la Universidad de Deporte que él hablaba en Florida, no sé si hablando de temas de algunos centros de alto rendimiento de carácter global, pero sí para hacer algo diferente y lograr algo diferente. Don Carlos Herrera, seguimos. ¿Cuáles son tus tres prioridades para lograr hacer algo diferente en Costa Rica a lo que ya hemos tenido?
Yo creo que las tres prioridades, ¿sí me escuchan bien? Sí. Sí, sí, fuerte y claro. Ok. Yo creo que, bueno, la prioridad número uno es infraestructura. Yo creo que darle las condiciones necesarias en infraestructura a los atletas nacionales. Darles los estudios necesarios, porque yo creo que la educación va ligado mucho a lo que es la parte de estructura. ¿Y por qué digo? Porque las raíces que usted va a tener como deportista y como ser humano te va a llevar a triunfar en cualquier área. No solamente hablemos del deporte, en cualquier área, ¿verdad? Entonces, yo creo que la formación va a ser parte de esa estructura para que se le brinda a los deportistas sea parte de. Dos, que dejemos de pensar en corto plazo y pensemos en proyectos y en procesos. Y tres, creo que las cabezas dejen de pensar en sí mismos por lo que van a obtener estando en las cabezas de las federaciones y más bien en darles todas las cosas necesarias a los deportistas para que ellos puedan competir y desenvolverse en el extranjero representando a Costa Rica. Ok, cuando hablas de todos estos pasos y te sumo un ingrediente, una salsa, una cereza al pastel que es, pensemos fuera de la caja de herramientas. Pensemos fuera de lo ordinario. ¿Qué le recomendarías a Costa Rica de todo lo que has visto desde Curazao, que tal vez es mínima la inversión en infraestructura, pero tienen una visión, una pasión, una sed de nacionalismo, no sé, pasando por todos los países en los que has estado, ese ingrediente disruptivo que nos puede catapultar porque lo tenemos y lo tenemos descuidado y no lo estamos chineando, ¿qué sería? Es que, vamos a ver, aquí yo voy a volver y puedo sonar un poco reiterativo. Yo creo que en el momento de que usted tiene una buena estructura, usted tiene un planeamiento, usted tiene donde hay estudios, donde los estudios se hacen específicamente para que den resultados en algún momento, pero si no se aplican, no vamos a avanzar. El tema es que para nosotros, a poder avanzar en esto, se necesita un cambio de mentalidad, un cambio de cultura, un cambio de organigrama en las organizaciones, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque mientras eso no pase, los atletas son los principales perjudicados. Usted se da cuenta, los mayores escándalos que salen del periodismo deportivo es: se robaron la plata a la federación, ingresó plata y nadie sabe dónde está, los atletas no reciben el apoyo necesario, los atletas no tienen cómo pagar sus boletos para el mundial, andan viendo cómo la pellejean para ir a los mundiales. Vaya, pregúntale a un montón de atletas consolidados de Costa Rica qué penurias tuvieron que pasar para poder ellos representar a Costa Rica fuera de nuestras fronteras. Vaya, pregúnteles que si no eran por patrocinadores privados, ellos no podían ir a competir. Entonces, nosotros tenemos que cambiar una cultura, una mentalidad, y tenemos que empezar a trabajar en pro del deportista, no en pro de los políticos que quieren llegar o de las personas que quieren llegar a tener, a representar las federaciones por un tema político. Vamos a ver, y voy a criticar aquí, sí voy a decirlos, a todos esos de federaciones que, lejos del fútbol, que quieren estar ahí para ir a pasear a las Olimpiadas, porque les pagan. De hecho, a veces es más grande la delegación administrativa que la deportiva. Correcto, correcto. Y le puedo tirar al presidente actual del Comité Olímpico, le puedo tirar que ese es un pillo, que ese no se sabe qué pasa con las platas de los atletas. Él dice, él saca pecho de que lo que se ha logrado, y en las últimas Olimpiadas fue la delegación deportiva más pequeña que hemos tenido en Juegos Olímpicos de muchos años. Entonces, vamos a ver, ese tipo, claro, voy a ir a las Olimpiadas a pasear, todo pago, porque el Comité Olímpico me lo paga, voy a ir vamos a ver, para nadie es un secreto que estar en esas organizaciones es para sacar ventaja de ciertas cosas. Por eso lo decía, la parte política aquí de Costa Rica, en las federaciones y demás, es un problema.
Carlos, Más allá, es un sería problema. sería prudente y hasta oportuno que las cabezas de las federaciones empiecen a estar en manos de exdeportistas de esas disciplinas. Repítame, ¿cómo? Por ejemplo, en fútbol, que el presidente de la Federación de Fútbol sea un ex futbolista. No sé, se me ocurre un Wanchop, un Vamos, Jafet, va- alguien bueno, de ese. yo le voy a decir algo. Pablo César Guanchope y Jafet Soto tienen todas las condiciones para ser presidentes. Don Osabel Maroto, lo respeto mucho, don Osabel Maroto, es una gran persona. Y don Osvaldo Maroto agarró la federación y está tratando de transformarla. Obviamente a Sí, él le sí. van a caer muchas culpas por la situación de que no se da el mundial, pero Mira, también, cuando menciono la Federación de Fútbol, porque es la más fácil de dimensionar, pero todas las demás federaciones que hay en el país, cualquiera que exista, sería adecuado que esté en manos en la presidencia de un exdeportista de esa disciplina. correcto, correcto. ¿Por qué? Porque estoy casi que seguro que la mayoría de y no conozco los presidentes de las federaciones, algunos cuantos los conozco, o por lo menos sé quiénes son, porque no los conozco, sé quiénes son. eh, yo le puedo decir que ellos como tal, ¿verdad? Ellos como tal, le garantizo que no han sido deportistas, que no se han montado en una bicicleta o que no se han montado, no han ido a jugar ping-pong o sea, yo creo que ahí ahí ya es una situación de que sabiendo los deportistas, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo, Leonardo Chacón, Sí. triatlonista costarricense, que fue a Juegos Olímpicos. Yo le garantizo que si la Federación de Triatlón se la dan a Leo, ok, él va a pelear porque le den las condiciones que a él no se le dieron. Se lo garantizo, te lo pongo el 100%. No es alguien que va a llegar a querer robarse la plata. Pero yo te voy a ser sincero, estos mismos atletas salen tan asqueados de las federaciones que a ellos no les interesa estar en las federaciones, porque más bien lo que les va a llevar la federación son dolores de cabeza. Ujú. Son dolores de cabeza, se van a dar cuenta de que el montón de cochinadas que hay dentro de las federaciones a veces, ¿entiendes? Entonces, obviamente ellos terminan asqueados de lo que ellos ven, de lo que les pasa a ellos mismos, de sus propias experiencias. Yo don Jonathan, le garantizo que usted se pone a entrevistar en los próximos programas suyos a atletas nacionales ya retirados que nos representaron en la elite mundial y te pueden contar mil y una historias de las cosas que pasan dentro de las federaciones Ujú. y que son denunciadas y no pasa nada. Hacen como las de los peces, nada, de nada, de nada, de nada. O sea, Si mantenemos la misma receta, probablemente vamos a tener los mismos resultados. Si cambiamos hoy, con base en los consejos que vos ves, que vos has dado, de acuerdo a tu experiencia de lo que has visto en las competencias de más alto nivel en el continente americano, Carlos, esas nuevas decisiones y acciones van a tener fruto en 10 años. Tampoco es del corto plazo. Pero si no los hacemos ya, esos 10 años van a durar más en llegar. estamos en un momento, vamos a ver, ¿desde hace cuánto Costa Rica quiere cambiar esa mentalidad o esa cultura? Desde hace rato. Y yo creo, y siempre que a un atleta trasciende, siempre se dice lo mismo, siempre. Pero, ¿qué pasa? No pasa nada. Queremos cambiar de mentalidad, tenemos que empezar a hacer acciones. Y esas acciones, como dice usted, tienen que ser ya. Porque las nuevas generaciones cada vez son más. Y vienen empujando cada vez más fuerte. Y se vienen desarrollando de una forma más integral. Ujú. Eh, en Estados Unidos, los equipos de soccer, los que juegan en sus ligas menores, todos tienen que estudiar. Todos tienen que tener una carrera. Todos. Por ahí se empieza. Generar una cultura. Generar una cultura. De Carlos,
sé que sale caro y que tal vez no tenemos, por ser un país nosotros tercermundistas o en vías de desarrollo, tal vez no tengamos esas condiciones. Pero, vamos a ver, yo creo que hay que hacer una cultura, y esa cultura tiene que empezar, tiene que haber una cabeza que genere esa cultura. Es muy difícil hacerlo cuando aquí en Costa Rica hay peros, pero para absolutamente todo. Un segundito, dame un minutito, voy. Sí, señor, tranquilo. Ya estamos, de hecho, en la parte final del programa. Nos quedan un par de minutos mientras que don Carlos termina las diligencias en las que está para poder hacer la despedida correspondiente. Pues retomar algo que hoy se ha centrado el programa en algo deportivo, pero si ustedes quitan el enfoque deportivo y lo aplican a otras áreas del acontecer nacional, nos pasa en todo. Y es un problema que tenemos en todo. La misma receta la estamos aplicando siempre y las cosas están exactamente igual. Carlos, para ir terminando el programa, una reflexión, un consejo, una idea, un comentario de parte tuya donde podamos resumir lo que hemos hablado y cuál sería, si en este momento te están escuchando todos los deportistas, todos los dirigentes, a la doña Laura Fernández, la presidenta electa, todos están en este momento escuchándote para ver cuál es el consejo de Carlos, que ve las experiencias de grandes ligas y quiere traerlas a Costa Rica, y te van a escuchar y lo van a hacer. ¿Qué les dirías a estas personas? No, yo les diría que, vamos a ver, que si ustedes quieren que el país trascienda, porque vamos a ver, nosotros podemos trascender a nivel cultural, a nivel de turismo y demás, porque Costa Rica es un país rico y privilegiado. La verdad es esa, en naturaleza, en todo. Nosotros tenemos una cultura que no nos imaginamos, y cuando usted afuera de Costa Rica, la gente siempre te reconoce por la naturaleza, por el pura vida, porque somos pura vida, porque somos personas contentas y felices. Pero también nosotros tenemos mucho en la parte cultural y en la parte deportiva. Hay que darle mucho soporte a los atletas, hay que darle soporte, hay que trabajarlos, hay que tenerles paciencia, y hay que saber que hay que invertir si queremos trascender y no montarse en la carroza del triunfo cuando ya ganaron, porque eso no es victoria, porque muchos políticos se suben y están en la carroza de ahí de la victoria, porque esa es la realidad, está en la carroza de la victoria. ¿Y qué apoyo recibió el gobierno? 1 millón de colones por mes. Eso es suficiente para un atleta de alto rendimiento, para que se prepare, para que estudie, para todo. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Entonces, vamos a ver. El consejo mío es: apoyen a los atletas, apoyen a la cultura de Costa Rica. Es la única forma que va a poder trascender el deporte nacional. El deporte nacional, tenemos talento, tenemos a personas que están trabajando arduamente, los entrenadores de ellos, bajo condiciones paupérrimas. Y la gente no se da cuenta. Los mismos atletas, los sacrificios que hacen. Los atletas hacen unos sacrificios que ustedes no se imaginan, que no les pasa por la cabeza. Dichosos los que tienen la plata para hacerlo y que puedan trascender, pero los que no, y de verdad tienen talento. Entonces, el consejo que yo le puedo dar es a las entidades gubernamentales, a los gobiernos: déjense más de ser politiquería y sean más empáticos con el deporte costarricense, en el sentido de que hay talento que nos puede representar bien y que nos va a dejar el país en grande, y ojalá pronto en unas Olimpiadas volvamos a ver la bandera de Costa Rica en lo más alto, en el fútbol mundial, poder ver a la selección de Costa Rica jugando de tú a tú con las grandes selecciones como se hizo en el 2014, y así en las diferentes áreas, porque nosotros tenemos material humano de dónde explotar, básicamente. Gracias, Carlos, por esta hora del programa. Pura vida, profe, muchas gracias. Y le digo profe porque les voy a contar a la gente: fue profesor mío en la universidad de él, imagínense, desde hace 20 años que fue mi profesor y fue mi mentor de tesis. Un gusto, Carlos, siempre conversar con vos, deseándote lo mejor en la carrera profesional y en lo personal. Y gracias a todos ustedes que han estado en sintonía de este programa Red Democrática. Mañana, 10 de la mañana, una nueva edición en Voces del Mundo, también que se va a estar también generando el jueves. Miércoles y jueves vamos a estar con ese tema.
y esperamos que ustedes hayan podido tomar lápiz y papel, porque entre todos es que hacemos de mejor a Costa Rica para que todos podamos vivir en ella. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en